Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde nos estás viendo. Ahora, respira hondo, y vamos a la historia. Akanoa avanzaba lentamente por los canales inmóviles mientras la neblina parecía susurrar advertencias antiguas. Las aguas oscuras reflejaban un cielo pesado, cargado de una tensión que hacía arder la nuca del visitante. Y entonces, colgada de una rama torcida, una muñeca vieja giró la cabeza sin que soplara viento alguno. El sonido del plástico moviéndose en silencio heló la sangre de todos a bordo. Los ojos de vidrio, opacos y hundidos, parecían seguir el movimiento de la embarcación. Fue un giro tan suave y tan consciente que nadie pudo llamarlo coincidencia. En ese instante, todos comprendieron que la isla no era un lugar, sino un ente que observaba. La historia de la isla comenzó décadas antes, cuando Xochimilco aún guardaba secretos que solo los ancianos conocían. Los pobladores evitaban remar por esa zona después del atardecer, alegando que los espíritus caminaban sobre el agua. Afirmaban que cierta sombra pequeña podía verse entre los árboles, siempre agachada y siempre observando. Era la misma zona donde tiempo atrás habían encontrado el cuerpo sin vida de una niña desconocida. Su nombre jamás fue descubierto, su familia nunca apareció y su muerte quedó envuelta en murmuraciones. Aún así, su presencia se negaba a abandonar los canales donde había desaparecido. Desde entonces, algo inquietante parecía despertar cada vez que un visitante se acercaba demasiado. Don Julián Santana, un hombre humilde y solitario, llegó a la zona buscando paz y trabajo sencillo. Pero lo primero que encontró fue el recuerdo de la niña flotando entre raíces y juncos oscuros. Intentó olvidarla, pero las noches se llenaron de pasos diminutos y risas que no tenían dueño. Los susurros parecían subir desde las aguas, como si una voz infantil emergiera desde lo profundo. Cansado y asustado, empezó a colgar muñecas que encontraba flotando por los canales. Creía que ellas podían distraer o apaciguar al espíritu que lo seguía. No sabía que, al hacerlo, estaba alimentando algo que ya estaba despierto. La primera muñeca llegó una mañana silenciosa, arrastrada por la corriente lenta. Le faltaba un ojo y su cabello de hilos parecía moverse bajo el agua como si respirara. Cuando don Julián la colgó en un árbol seco, sintió que el viento se detuvo por completo. Esa misma noche escuchó pequeños golpes en la cabaña, como dedos tocando madera. Al abrir la puerta, no encontró a nadie, pero la muñeca estaba girada hacia él. Su único ojo brillaba débilmente, como si guardara vida prestada. Desde entonces, nuevas muñecas comenzaron a aparecer sin explicación. Para los lancheros, esa parte del canal se volvió un territorio prohibido. Afirmaban que las muñecas cambiaban de posición incluso cuando nadie tocaba nada. Algunos decían que sus labios de plástico se movían en noches sin luna. Otros juraban escuchar llantos breves que parecían mezclarse con el agua. La gente evitaba acercarse, temiendo despertar algo más profundo que el recuerdo de una niña. Pero don Julián continuaba colgándolas, una por una, siguiendo un impulso que no comprendía. No sabía que, poco a poco, la isla estaba tomando forma y hambre. Los habitantes de Xochimilco contaban que la niña nunca abandonó la chinampa donde murió. Decían que su espíritu buscaba compañía, atrapado entre raíces y barro frío. A veces, pescadores aseguraban ver una silueta pequeña caminando sobre la superficie del agua. Otros escuchaban chapoteos suaves, como pisadas diminutas bajo un manto líquido. Cada testimonio tenía un detalle distinto, pero todos coincidían en una cosa. La niña no estaba sola, y sus ojos podían reflejarse en cualquier rincón oscuro. Era un eco persistente que hacía que la noche nunca se sintiera realmente vacía. Don Julián comenzó a percibir algo que lo perturbaba profundamente. Las muñecas no eran solo objetos colgados para alejar espíritus. Parecían actuar como recipientes de algo que él no podía ver del todo. Afirmaba que sus cabezas giraban a lugares donde él no estaba mirando. A veces, sus brazos se alzaban levemente como saludando a alguien invisible. En ocasiones, juraba escuchar risas ahogadas entre sus dientes rotos. Esa vida falsa dentro de plástico deteriorado lo mantenía despierto por noches enteras. Una noche sin luna, mientras podaba una rama, escuchó pasos detrás de él. Eran pisadas ligeras, como de un niño descalzo avanzando sobre tierra mojada. Se dio la vuelta rápidamente, pero solo encontró muñecas inmóviles observándolo. Sus ojos brillaban débiles, como si reflejaran algo que él no podía ver.
El silencio se volvió tan denso que su respiración se escuchaba como un trueno. En el límite del canal, creyó ver a la niña emergiendo brevemente. Su silueta se desvaneció en cuanto él parpadeó. Los visitantes ocasionales notaban algo extraño al acercarse a la isla. Sus teléfonos se apagaban, sus cámaras dejaban de funcionar repentinamente. El aire se volvía más frío y la humedad adquiría un olor agrio. Las muñecas parecían multiplicarse, como si cada visita llamara a una nueva. Algunas tenían rasgaduras recientes, como si hubieran sido manipuladas. Otras parecían llorar gotas de agua salada de sus ojos huecos. Era como si la isla quisiera registrar a cada persona que la pisaba. El clima emocional también se alteraba de forma imposible de ignorar. Visitantes sensibles aseguraban sentir presión en el pecho. Otros decían que escuchaban su nombre susurrado desde las copas de los árboles. La risa infantil a veces irrumpía sin aviso, clara y aguda. Quienes iban en pareja aseguraban sentir manos pequeñas agarrando sus tobillos. Y quienes iban solos, afirmaban sentir una presencia demasiado cercana. Una presencia que siempre respiraba a la altura de sus rodillas. Don Julián vivió décadas rodeado de muñecas vigilantes. Con el tiempo, su obsesión creció hasta consumirlo por completo. Ya no hablaba de otra cosa que no fueran ellas, las protectoras de la niña. Decía que si dejaba de colgarlas, algo oscuro lo atraparía desde el agua. Algunos vecinos pensaron que había perdido la cordura. Otros creyeron que realmente había hecho un pacto involuntario. Fuera cual fuera la verdad, él nunca se alejó de la isla. En sus últimos años, comenzó a decir que la niña ya no estaba sola. Aseguraba que figuras pequeñas se movían detrás de los árboles. Decía ver sombras infantis brincando entre las raíces mojadas. Afirmaba escuchar conversaciones completas en un lenguaje ininteligible. Para él, la isla estaba viva y creciendo, como un ser que expandía su influencia. Creía que cada muñeca capturaba una emoción distinta del visitante. Y que todas juntas formaban un cuerpo más grande e inquietante. Una tarde gris, los lancheros escucharon gritos que provenían de la chinampa. Al llegar, encontraron una escena que los marcaría de por vida. Don Julián yacía flotando boca abajo cerca de la orilla. Había muerto exactamente en el mismo lugar donde la niña fue hallada. La corriente lo mecía suavemente como a una ofrenda involuntaria. Las muñecas parecían observar el cuerpo desde las ramas. Muchas estaban giradas hacia el canal, como si lo despidieran. Tras su muerte, la isla comenzó a atraer más atención que nunca. Turistas, curiosos y buscadores de historias sobrenaturales llegaron sin parar. Pero muchos se arrepentían al sentir el peso de la atmósfera del lugar. Decían que las muñecas ahora parecían más numerosas. Como si algo hubiera cambiado tras la muerte de don Julián. El silencio se había vuelto más profundo, más vigilante. Y las sombras parecían moverse más cerca de los visitantes. Los pocos que se atrevían a explorar más a fondo notaban algo inquietante. Todas las muñecas, sin excepción, tenían signos de deterioro distintos. Algunas parecían recientes, como si hubieran sido colgadas días antes. Otras mostraban rasgos que no encajaban con la época en que vivió don Julián. Incluso había muñecas modernas que nadie recordaba haber traído. Los lancheros juran que ellas simplemente aparecen en la madrugada. Como si la isla siguiera recolectando presencias. Con el paso de los años, los relatos se volvieron cada vez más aterradores. Unos turistas dijeron haber visto a una niña caminando entre las muñecas. Aseguraban que su ropa estaba empapada y colgaba como un peso muerto. Su cabello cubría su rostro, pero su sombra parecía sonreír. Cuando intentaron fotografiarla, sus cámaras se apagaron de golpe. Al revisar las imágenes luego, solo aparecían ojos de muñecas. Ojos rojos, blancos, abiertos donde no deberían estar. Lancheros veteranos contaban que, en noches sin luna, la isla respira. La vegetación se mueve sin viento, como si se expandiera suavemente. Las muñecas golpean los troncos con un ritmo constante y profundo. A veces, una risa aguda surge detrás de los visitantes sin aviso. Otras veces, un llanto suave se mezcla con el movimiento del agua. Es un sonido frágil pero desgarrador, como un eco atrapado. Nadie quiere escuchar ese llanto por mucho tiempo. Un día, un joven decidió explorar la isla por su cuenta. Volvió horas después, temblando y con la ropa mojada. Dijo que había visto a la niña seguirlo por el borde del canal. Que cada vez que se giraba, ella estaba un poco más cerca. Que una muñeca se movió sola y le sujetó el pie.
que algo invisible lo arrastró hacia el agua helada, y que escuchó una voz dulce diciendo, «Quédate conmigo». Otros testimonios eran igual de inquietantes. Un grupo de amigos aseguró haber encontrado muñecas sonriendo. Dijeron que sus bocas, antes de plástico rígido, se habían abierto lentamente. Que una de ellas movió un dedo hacia ellos, como señalando. Que una sombra pequeña caminó entre sus piernas. Y que una voz ronca dijo su nombre desde una rama alta. Salieron corriendo y nunca regresaron. Incluso los investigadores paranormales evitaban la isla. Grabadoras captaban murmullos en idiomas desconocidos. Luces parpadeaban entre las hojas sin fuente aparente. Sensores térmicos detectaban figuras pequeñas moviéndose. Muchas veces, la isla absorbía el sonido y dejaba un silencio mortal. Ese silencio solía preceder un golpe, un giro o un susurro. Y siempre, invariablemente, detrás de esos eventos, estaba la niña. Dicen que la isla no quiere visitantes. Que los tolera solo si no la observan demasiado tiempo. Que mirar fijo a una muñeca puede traer problemas serios. Algunos sienten mareos, otros escuchan voces internas. Otros ven movimientos donde no debería haber nada. La isla parece reconocer el miedo y alimentarse de él. Y cada visitante deja una parte de sí atrás. Un hombre mayor contó que, al mirar a una muñeca por minutos, perdió conciencia. Despertó horas después frente al canal, con marcas de dedos en los brazos. Dijo haber soñado con una habitación oscura llena de muñecas vivas. Todas lo observaban sin parpadear, demasiado cerca. Una niña caminaba en círculos a su alrededor. Cada giro se acercaba más a su rostro, casi tocándolo. Y al despertar, sintió que alguien aún estaba detrás de él. Las cámaras de algunos turistas captaron algo más macabro. En ciertos vídeos, muñecas que estaban inmóviles parecían moverse de cuadro a cuadro. Algunas giraban la cabeza en direcciones distintas cada segundo. En otras, se veía una figura infantil corriendo entre sombras. Era un movimiento rápido, fluido, imposible de un niño real. Y siempre, terminaba detrás del visitante que grababa. Una sombra que sonreía en un rincón donde no había nadie. Los guías turísticos más antiguos decidieron cambiar sus rutas. Evitan pasar cerca de árboles donde las muñecas son más antiguas. Dicen que allí la energía se siente más densa, casi agresiva. Que algunas muñecas parecen despertar con ciertas personas. Que turistas muy ansiosos atraen a la niña sin querer. Y que quienes la escuchan claramente no deberían volver jamás. Porque ella recuerda las voces y las sigue. La conclusión entre los lancheros es siempre la misma. La isla no está poseída por una sola alma, sino por muchas. Cada muñeca alberga un fragmento de algo que sobrevivió más allá de la muerte. Algo que crece, observa, imita y espera. La niña fue solo el comienzo, la primera semilla del horror. Y ahora, cada visitante deja un eco, un susurro o una sombra nueva. Porque en la isla de las muñecas, no solo las muñecas miran.